Televidentes de la productora social de comunicaciones, bienvenidos a una edición más de Actualidad Nacional, hoy con un vallecaucano, fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático, candidato a la presidencia de la República, Carlos Holmes Trujillo García. Bienvenido a PSC Televisión. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo afectuoso a los televidentes. Cartagüeño, vallecaucano. Como no, nacido en Cartago, allá están mis raíces, allá nació mi mamá, nació mi papá, mi hermano nació en Cali, y feliz de estar en esta bella tierra que Dios me dio como cuna. Una apreciación especial para el Valle del Cauca. Oh, imagínense usted, todo lo que uno quiere en la tierra en la cual nació, además es que el valle es muy bello, y yo he soñado toda la vida en servirlo cada vez con mayor intensidad, cada vez con mayor dedicación y cada vez con mayor eficacia. Bueno, iniciemos hablando, por ejemplo, con la aceptación que ha tenido esta campaña de Óscar Iván Zuluaga, de usted, de su fórmula vicepresidencial y del Centro Democrático en general a nivel nacional. Va creciendo mucho la aceptación de la candidatura del doctor Óscar Iván Zuluaga. Es una candidatura que se fundamenta además en el propósito de recuperar el buen rumbo que el país tenía durante el gobierno del expresidente Uribe y se perdió en las manos del hoy presidente Santos. Santos nos engañó. Santos incumplió y Santos fracasó en el gobierno. Va una pregunta puntual. ¿Cree usted o está seguro usted de que Juan Manuel Santos es un traidor? Santos nos engañó, Santos incumplió y Santos fracasó en el gobierno. Bueno, que resuelve. La política de ustedes o las propuestas de ustedes se basan mucho en seguridad nacional. Hay un proceso de paz en estos momentos que se adelanta en La Habana, Cuba, donde el gobierno Santos está negociando con las FARC. Ustedes de llegar al gobierno, Óscar Iván Zuluaga, llegar a la presidencia y usted a la vicepresidencia, lógicamente no seguirían con el proceso de paz. Entonces, ¿cómo sería para ustedes un proceso de paz? Usted me permite que yo le haga una diferencia entre lo que está haciendo Santos, que es un fracaso, y lo que propone Zuluaga, que es una apuesta por el futuro y la esperanza en materia de diálogos. Las 4 diferencias fundamentales que es muy importante que los televidentes tengan claras son las siguientes. Primera diferencia, Santos puso en marcha un proceso de conversaciones en medio de las balas y las bombas. Es decir, para el presidente es parte del proceso que se hable de paz en La Habana, mientras simultáneamente las FARC cometen actos criminales y de terrorismo en Colombia. Para Óscar Iván Zuluaga eso es inaceptable. ¿Qué dice Zuluaga? Conversaciones, sí, claro, pero previa cesación unilateral y definitiva de toda acción criminal por parte de las FARC como condición inamovible para conversar. Segunda diferencia, Santos avanza en un proceso con elementos de impunidad, y que no diga que no, porque basta leer el marco jurídico para la paz para darse cuenta de que es una puerta que se le abre a la impunidad. ¿Qué dice Zuluaga? Paz sí, con justicia y cárcel para los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Tercera diferencia, Santos avanza en un proceso de paz que implicaría participación política para las FARC. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Paz sí, sin participación en política para los culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. ¿Cuál es la cuarta diferencia? Santos está negociando políticas públicas con el terrorismo en La Habana. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Paz sí, sin negociar políticas públicas con el terrorismo. Es inaceptable que se negocie el futuro del campo colombiano con quienes lo han arrasado mediante la violencia que han ejercido. Lo que quiere decir de que las FARC está haciendo la suya, de que el gobierno colombiano se está rindiendo ante el terrorismo. ¿Qué es lo que quieren decir ustedes? Eso es exactamente lo que está pasando. Este proceso lo están utilizando las FARC para oxigenarse, para fortalecerse y para tratar de recuperar la posición internacional que habían perdido. Por eso Óscar Iván Zuluaga ha dicho, se suspende el proceso cuando sea elegido Óscar Iván Zuluaga, se le da a las FARC una semana para que le digan al país si van a cesar o no definitivamente y en forma unilateral sus acciones criminales como condición inamovible para conversar. ¿Medidas posteriores a este anuncio? Depende de lo que suceda entonces en ese momento, ya se verá. Si se dan las condiciones se avanzarán y si no se dan, no se avanzará. Usted mencionó una palabra ahorita, dijo el campo. El sector agrario en Colombia, pasando por una situación complicada, se han tomado 2 acciones de hecho, 2 medidas de hecho. En estos momentos hay una movilización también a nivel nacional. ¿Cómo trabajaría el gobierno de Óscar Iván Zuluaga y de Carlos Holmes Trujillo para brindar mejores garantías y como para brindar mejores propuestas y beneficios al campo colombiano? En primer lugar, mucho diálogo con los sectores productivos,
Eso fue lo que dio lugar a que en el gobierno del presidente Uribe no se presentaran los paros. En segundo lugar, medidas concretas para devolverle la rentabilidad al sector. ¿Cuáles? Primero, condonación de deudas a los pequeños agricultores. Segundo, disminución de los intereses a los créditos para la producción agropecuaria. Estamos hablando de 30.000 pesos de intereses por millón de pesos de crédito. En tercer lugar, disminución del 50% del precio de los insumos. En cuarto lugar, disminución del precio de fertilizantes y semillas. En quinto lugar, fomento a la asociatividad. En sexto lugar, fomento a la cooperativización. En octavo lugar, presencia del sector educativo en el campo con educación pertinente para mejorar las condiciones técnicas y tecnológicas de la producción. Y en noveno lugar, una inversión muy audaz en materia de vías terciarias y vías veredales. Educación, tocó también el tema educación, es una de las principales propuestas con la que quiere trabajar el Centro Democrático en la presidencia de la República, la educación. ¿Cómo aspiran ustedes a llegar a esas poblaciones más vulnerables, a los jóvenes de escasos recursos, a las poblaciones donde quizás un joven no tiene acceso fácilmente a una universidad, a una carrera profesional, a una tecnología, a un técnico? ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes digan, vamos a brindarles unas mejores opciones de estudio a estas personas? En primer lugar, la educación es prioritaria en el programa que le está presentando Oscar Iván Zuluaga a los colombianos. De hecho, él lo ha dicho, quiere ser recordado como el presidente de los jóvenes y el presidente de la educación. Medidas concretas. Primero, atención integral a la primera infancia. Eso quiere decir atender 2.800.000 niños en Colombia entre 0 y 5 años. Segundo, jornada única escolar, es decir, niñas y niños colombianos 4 horas más diarias en el colegio. Para lograr lo anterior, que se requiere inversión en infraestructura de 15 billones de pesos. Eso irá acompañado de 2 alimentos diarios garantizados gratis. Eso implica una inversión de 5 billones de pesos. En quinto lugar, garantizar que todo bachiller tenga acceso a la universidad o a una educación técnica de calidad. En sexto lugar, mejor sistema de crédito educativo. ¿Cómo? Inyectando más recursos y haciendo las cosas más fáciles. ¿De qué manera? Periodos de gracia más largos, garantizar que nadie empiece a pagar sino cuando tenga un ingreso fijo ya garantizado, y en este último caso asegurar que no va a pagar más del 10% del ingreso. De esta manera se estará avanzando en la construcción de un nuevo sistema educativo en Colombia. ¿Tiene el gobierno de dónde sacar y extraer esos recursos para poder cumplir? Por supuesto, de varias maneras. Uno de ellos es el buen uso de los recursos. Es que no hay por qué gastarse, como lo ha hecho Santos, 1.6 billones de pesos en publicidad para él. Y no hay por qué gastarse 3.6 billones de pesos en mermeladas. Si usted junta lo uno y lo otro, ya tiene 4.2 billones de pesos, que es más o menos lo que se necesita para garantizar 2 alimentos diarios. Adicionalmente a eso, lo ha dicho el doctor Zuluaga, se le van a asignar 2 puntos adicionales del Producto Interno Bruto Nacional al sector educativo. Si cada punto del PIB es más o menos 7 billones de pesos, estaríamos hablando de una inversión adicional de 14 billones de pesos. Doctor, la vicepresidencia de la República quizás ha pasado por muchas mentes abolir este cargo. Hay quienes dicen que quizás es un cargo que no tiene relevancia en el orden nacional. ¿Qué va a hacer usted en la vicepresidencia de la República? ¿Por qué dice usted es importante un vicepresidente en Colombia? ¿Usted me permite contarle la historia de la vicepresidencia para entender mejor el contexto? La vicepresidencia se creó con motivo de la entrada en vigor de la Constitución del 91. En ese momento los colombianos, ¿qué reclamaban? Más participación, más apertura democrática, más capacidad decisoria. Dijimos los miembros de la Constituyente, yo fui uno de ellos, si los colombianos quieren más capacidad para decidir ellos mismos, es fundamental que el ciudadano colombiano que pueda llegar a ser presidente, si se dan las condiciones establecidas en la Constitución, tenga el mismo origen popular del presidente. Yo sigo creyendo que para Colombia es mucho mejor un vicepresidente elegido popularmente que un designado escogido por el Congreso. En segundo lugar, con respecto a las funciones, ¿cuál es la función del vicepresidente? En primer lugar, reemplazar al presidente. ¿En qué casos? En los casos que están establecidos en la Constitución. ¿Y qué más? Hacer lo que el presidente le señale que debe hacer. Eso facilita la tarea del presidente. En esas condiciones, en primer lugar, creo que la figura debe mantenerse tal como está, y en segundo lugar, yo ya tengo asignadas las funciones.
¿Qué me dijo el próximo presidente Zuluaga? Carlos, tú serás el interlocutor de las regiones y le darás un apoyo a la política internacional del gobierno. Yo diría que el 90% de nuestros televidentes son vallecaucanos. ¿Qué beneficios van a haber para el Valle del Cauca? ¿Va a haber algo especial para el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que usted es del municipio de Cartago, es vallecaucano? Hombre, para el Valle del Cauca sería muy bueno, sin duda ninguna, que un hijo de este departamento llegue a la vicepresidencia de Colombia, entre otras cosas, porque el gobierno de Zuluaga tendrá sobre el Valle una visión estratégica. Este es un departamento fundamental para la nación, en términos regionales, en términos subregionales, en términos nacionales y en términos internacionales. Yo atenderé todo lo que tenga que ver con el Valle del Cauca de esa manera, y como seré, por asignación del presidente Zuluaga, el interlocutor de las regiones, yo seré el garante de que se cumplan todos los compromisos del gobierno en relación con el Valle del Cauca. Para el Valle será muy bueno elegir uno de sus hijos como vicepresidente de Colombia. Hubo un momento en el que el Valle del Cauca fue líder a nivel de economía, educación a nivel nacional. Después estuvimos a la par con Antioquia y ahora hemos caído un poco. Se va a trabajar en recuperar la economía vallecaucana y en volver a llevar al Valle del Cauca a los primeros puestos. Pero por supuesto, sin duda ninguna, por eso la visión estratégica. Es que eso tiene que ver con seguridad. Eso tiene que ver con oportunidades productivas en los distintos sectores, eso tiene que ver con la posición internacional, eso tiene que ver con nuestro puesto en la Alianza del Pacífico, eso tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de Buenaventura, eso tiene que ver con el estímulo a la inversión. Ver el Valle del Cauca con una visión estratégica implica todo eso. Y les repito, yo seré el garante de que esos compromisos se cumplan, además de que será una de mis tareas como interlocutor de los distintos departamentos de Colombia. En cortas palabras, ¿cómo califica usted el actual gobierno de Colombia? Malo. El doctor Santos engañó a los colombianos, incumplió y fracasó en el gobierno. Los engañó porque se creyó que él iba a ser el continuador de la política de seguridad democrática y la abandonó. Incumplió porque todo lo que de eso se derivaba no se ha ejecutado. Y fracasó en el gobierno porque se deterioró la seguridad, fracasó en educación, fracasó en salud, fracasó en justicia, desestimuló la inversión y abandonó el diálogo popular. Por eso la alternativa y la apuesta por el futuro y la esperanza que representa Óscar Iván Zuluaga. ¿Y cómo califica ahora el anterior gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Los gobiernos del presidente Uribe fueron muy bien calificados todos. Él logró ser elegido en la primera vuelta, fue reelegido en la primera vuelta y la continuidad de sus políticas recibió el apoyo mayoritario de los colombianos cuando se votó por Santos, porque ya no se podía votar por el presidente Uribe, y ahora la gente está reiterando otra vez su apoyo a esas políticas, como quedó evidente con motivo de las elecciones del 9 de marzo y como se ve en la tendencia ascendente de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Obviamente el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe es la razón de ser del Centro Democrático. Algunas de las decisiones presidenciales de llegar Óscar Iván Zuluaga a la presidencia tendrán que pasar y recibir el aval del expresidente Uribe. Mire, la gran ventaja que tiene Centro Democrático es que tiene un líder reconocido, un líder respetado y un líder admirado, y tiene una propuesta política perfectamente clara que compartimos todos los miembros de Centro Democrático. Y eso es bueno para las colectividades políticas. Centro Democrático tiene una propuesta de política pública que es la que se va a ejecutar en el gobierno de Óscar Iván Zuluaga. Deben preocuparse las otras colectividades que no tienen ni líder acatado, ni respetado, ni programa conocido. Usted fue precandidato para la presidencia de la República. ¿Todavía está en usted algún día aspirar a ese cargo? Mire, lo primero es lo primero. En este momento yo soy fórmula del doctor Óscar Iván Zuluaga. Estoy trabajando intensamente para lograr su elección. Estoy trabajando con base en las responsabilidades que él me ha asignado en el curso de esta campaña, y lo que aspiro ahora es que Óscar Iván Zuluaga sea elegido presidente de Colombia. Aspiro a ser vicepresidente de Colombia y a hacer muy bien mi tarea en ese cargo. Para terminar, ¿quién va a ser Carlos Holmes Trujillo García en la vicepresidencia para los colombianos? El mismo Carlos Holmes Trujillo de toda la vida, el hombre dialogante, el hombre cordial, el hombre respetuoso de las posiciones de los ciudadanos, el hombre que le gusta el encuentro con la comunidad, el hombre estudioso para tratar de sacar adelante los proyectos de la manera apropiada, porque eso es lo que le conviene a Colombia. Seré el mismo con una responsabilidad adicional, y eso sí, siempre dialogando con mis conciudadanos y tratándolos con el mayor respeto. Muchas gracias. A ustedes gracias.
Carlos Olmes Trujillo García, fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República, en la actualidad nacional de PSC Televisión.